Gracias a Dios por los jóvenes fuertes que nos ayudan, a los que ya no estamos tan jóvenes ni tan fuertes. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Es pues un privilegio poder compartir la palabra de Dios, poder compartirles de lo que Dios pues nos habla, ¿verdad? De lo que Dios nos anima, nos va diciendo. Y te voy a pedir por favor que me acompañes a Mateo 5:48. Mateo 5, se me esconde Mateo. Acá está. Mateo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por ese tiempo de alabanza que nos has permitido, Señor, cantar de tu grandeza y tu majestad. Gracias porque sabemos que tú recibes ese tiempo, Señor, y que no solamente nos escuchas, sino que tú te mueves en medio de nosotros. Padre, y damos toda libertad a tu Santo Espíritu para que certifique la palabra que vamos a recibir esta noche, Señor. Yo te pido que me des de tu gracia para poder entregar el mensaje, Señor, y que podamos aprender hoy algo de ti, Señor, y que tu palabra nos renueve, nos transforme, nos rete, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vaya que es un reto, ¿no? Sed perfectos. Yo tenía un maestro que me decía que yo era de las pocas personas perfectas que conocía. Le dice: sí, profe, ¿por qué? Porque eres un perfecto burro. Dice: no aprendes nada, ¿verdad? Y es un gran reto, pero Dios lo establece. Y a mí lo que me brinca es que si nosotros leemos en el libro de Romanos, vamos al capítulo 3 de Romanos, por favor. Pues pareciera ser que de entrada pues dices tú: ¿quién es perfecto sino Dios, verdad? Y entonces Romanos nos dice muy claramente en el capítulo 3, versículos 10 al 12, en el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a mí me parece que esta porción pues no describe a alguien perfecto, ¿verdad? Está diciendo: no hay ni un perfecto, no hay nadie, y sin embargo Dios nos manda a que seamos perfectos. Y dices: ¿cómo está eso? ¿Cómo lo podemos explicar? Pero cuando Dios nos pide algo, obviamente Dios no nos va a pedir algo que esté fuera de nuestro alcance, ¿verdad? No es un Dios cruel que nos pide a veces cosas para que no podemos alcanzar, para no darnos algo, ¿no? Sino que Dios se esfuerza. Y yo veo ejemplos. Por ejemplo, acompáñame a Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón perfecto, justo, era perfecto en sus generaciones. Y aquí habla de que Noé era perfecto. Pero si tú te fijas, pues Noé después se emborrachó y pues así como que digas mucha perfección a lo largo de toda su vida, no. Acompáñame también por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer el versículo 15. Perdón, tengo mal la cita. Segunda de Crónicas 17, 15. Te quería hablar del rey Asa, que también dice que fue perfecto en todos sus días, y sin embargo el rey Asa hizo también algunas cosas que no tenían sentido.
oprimió a su pueblo, cuando estuvo enfermo no acudió directamente a Dios, y el rey Asa, a pesar de todo, la Biblia lo describe como alguien que es perfecto, ¿verdad? Después en Primera de Reyes 11:4 vemos que habla del rey David y dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Habla de que David tenía un corazón perfecto, y sin embargo nosotros vemos la vida de David y también está llena de muchos errores y muchas fallas y muchas malas decisiones, ¿verdad? Y vamos a ver un último ejemplo que está en el capítulo 1 del libro de Job. ¿Se acuerdan que dice que estaban los hijos de Dios recorriendo la tierra? Pero en el capítulo 1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. Y pues también Job, pues no podemos decir que era una persona que nunca se equivocó, que nunca cometió errores, que nunca pecó, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿en qué consiste la perfección que demanda Dios? Porque ciertamente cuando nosotros hablamos de la perfección de Dios, pues entendemos que es una perfección donde no hayas una simple falla, no hayas nada que esté incorrecto, ¿verdad? Porque si no, no sería propio de la naturaleza de Dios. La perfección es un rasgo distintivo de Dios, es un rasgo exclusivo de Dios, esa perfección sin fallas, sin nada. Pero ¿cómo nos llama entonces a ser perfectos? Y yo buscando encontré que la clave de el ser perfectos está en el llamado. En Timoteo, segunda de Timoteo 3:17 nos habla de la palabra de Dios. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda justicia. Pero al final dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo que yo veo aquí es que esa es la perfección que Dios busca de nosotros. Se me fueron los... Préstame esa, Santi. Préstame una de esas chivas. Sí. Baqueta. Si yo quiero tocarla, gracias, algún día te la regresaré, no te preocupes. Si yo quiero tocar la batería, pues este es el instrumento perfecto, ¿cierto? Pero si yo quiero tocar la guitarra, el guitarrista no la voy a tocar, no te preocupes, pero este no es el instrumento adecuado, es un instrumento más pequeño que se llama púa, espiga, no sé cómo le digan, pero es lo que se usa. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas es perfecta para el uso para el que fue diseñado. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, y Dios nos quiere usar de una manera y nos diseñó para ser usados, y para eso, para ese diseño, para funcionar, para obrar, para trabajar conforme al diseño y al llamado de Dios, es donde tú y yo somos perfectos. Y tenemos que entender entonces que la única manera en la que nosotros podemos buscar ser perfectos es estarnos acercando al propósito de Dios para nosotros. Porque cuando Dios nos crea, ¿crea algo bueno o crea algo malo? Crea algo bueno. Lo que Dios crea es bueno, porque cuando Dios nos crea, comparte su aliento de vida, su naturaleza con nosotros, y somos por naturaleza buenos, aunque corrompidos, ¿verdad? Nos corrompemos a lo largo del camino, pero de origen Dios nos crea como algo bueno. Y la perfección entonces a la que podemos aspirar tú y yo, no es a nunca equivocarnos, no es a no tener ni una sola falla, no es a nunca tropezar, porque sabes que si enfocamos la perfección desde esa perspectiva, vamos a vivir constantemente frustrados por nuestros errores, o nos desanimamos, o nos... como dice la palabra, se nos cauteriza la conciencia y dice: pues una raya más al tigre, ya me equivoqué una vez, que no me equivoque dos, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocar esa perfección a la que Dios nos llama en cuanto a qué tanto nos vamos acercando al diseño y al propósito de Dios original para cada uno de nosotros. Hace tiempo hablaba con un chico que tenía un apodo,
que se puso él, o que le pusieron, no sé cómo está la historia, cuando estaba en la banda, en el mundo, cuando era pues un vándalo y medio delincuentón y cosas así. Y después de que conoció a Cristo, él seguía usando ese apodo, y yo le decía, tienes que dejar eso a un lado, porque a ese al que tú llamas por ese apodo no es al que creó Dios. A ese lo creaste tú, a lo mejor para sobrevivir en un entorno hostil, a lo mejor para que diga, pues yo soy más machín que los otros, entonces para que no pase, yo me pongo así, ¿verdad? Pero ese no es lo que Dios creó. Tienes que dejarlo a un lado para que la verdadera naturaleza que Dios creó en ti, que Dios diseñó en ti, pueda aflorar. ¿Y cuántos de nosotros no caminamos en esa imperfección que nosotros hemos hecho de nosotros mismos? A lo mejor sí, para defendernos de una infancia difícil, de una infancia de abuso, de una infancia de escasez, de traumas, de culpas, de tantas cosas que nosotros diseñamos un disfraz, una careta, una máscara, una capa en la que nos escondemos, ¿verdad? Pero es imperfecta porque no es lo que Dios diseñó. Y es imperfecta porque muchas veces la diseñamos sobre nuestras propias faltas. Hace poco fueron pintores a pintar la casa, y hubo una parte que estaba, pues que se rezanó medio al ahí se va, ¿no? La casa tiene un terminado así como que de rayitas, y ahí nomás le pusimos el yeso así, y se notaba la diferencia. Entonces estos cuates llegaron y pintaron ahí encima de eso, y les dije, no está bien, porque estás pintando sobre la misma imperfección. Yo necesito que primero corrijas eso y después pintes, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros muchas veces hacemos es que queremos tapar nuestra imperfección construyendo la máscara o esa plasta, por así decirlo, sobre nuestra propia imperfección, pero es evidente. Es como estos ojalateros que en lugar de esforzarse sacando el golpe, van y nomás le echan la plasta de pasta, le lijan y ya quedó. Y al poco tiempo la pasta se cuartea, se bota y quedó igual o peor, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestra imperfección en primer lugar, y después empezar a caminar hacia la perfección. Y yo te voy a hablar aquí de 4 cosas que nos ayudan a ir hacia la perfección que Dios quiere y demanda de nosotros. Porque cuando Dios dice sed perfectos, no nos dice porfis traten de ser perfectos. La instrucción es sed perfectos, es un imperativo, es una orden, es un mandamiento que Dios nos da, y es lo que Él demanda de nosotros, que busquemos esa perfección. Entonces vamos a hablar de 4 cosas que nos ayudan. Podemos hablar de muchas más, seguramente si tú lees la Biblia vas a encontrar muchas cosas más, pero estas 4 me parecen muy importantes. Y lo primero es, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, por favor. Versículo 14 está hablando de Jesucristo, y dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi amado, no podemos ser perfectos si no primero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo es lo primero que nos permite empezar a caminar hacia esa perfección. Siguiendo el ejemplo de este muro, es decir, el sacrificio de Cristo es como aquello que llega y bota y resana las imperfecciones para que después nosotros podamos alcanzar la perfección que Dios demanda de nosotros. Si no estamos basando nuestra perfección en el sacrificio de Jesucristo, solamente estamos moviéndonos a ser buenas personas, a ser buena onda. Pero no es suficiente, porque la perfección que Dios demanda de nosotros va mucho más allá. Y necesitamos empezar de cero, desde cero. Y la única manera de poder empezar de cero, de resetear mi vida, o como dicen mis hijos, de resetear mi Windows, es
a través del sacrificio de Jesucristo. Es el único que puede traer un borrón y cuenta nueva a mi vida, borrar mis imperfecciones pasadas, quitar mis imperfecciones presentes y presentarme listo para empezar a ser perfeccionado por Dios. Entonces, lo primero que yo necesito es entender y ser consciente del sacrificio y de la obra expiatoria de Cristo en la cruz por mí. No es una anécdota, no es una historia, es algo que yo tengo que asumir de manera personal. Y perdón, a lo mejor dices, Juan, eso es básico. Sí, pero a veces es tan básico que lo pasamos por alto. Yo debo asumir el sacrificio de Jesús en primera persona. Jesucristo murió por mí. Jesucristo derramó su sangre por mí. Jesucristo se entregó para perdón de mis pecados. Y tengo que partir de ahí. No puedo pensar en reedificar, levantar, restaurar mi vida si no estoy partiendo de ahí. Te reitero, lo demás son buenas intenciones y podría lograrlo, pero va a ser un logro temporal. Temporal que a lo mejor me dure un poco tiempo, unos cuantos años, o temporal que a lo mejor me va a durar toda mi vida, pero solamente toda mi vida terrenal. No va a ser algo eterno. La única manera de establecer un principio y poder caminar hacia la eternidad es el sacrificio de Jesús. Entonces yo me presento delante de Dios no confiando en mis méritos, sino en los méritos de Él, reconociendo que Él pagó por mí, reconociendo que en su justicia yo he sido justificado, que el que no conoció pecado se hizo pecado por mí. Y a partir de ahí yo puedo presentarme, decir, Señor, no soy perfecto, pero he sido perfeccionado por el sacrificio de Jesucristo, porque Él tomó todas mis imperfecciones y las llevó a la cruz. Primer punto, entonces, de ahí partimos. El más importante, la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús nos perfecciona delante del Padre, de tal manera que cuando el Padre nos ve, ya no ve la abominación de nuestras obras y de nuestros pecados y nuestras faltas y nuestras culpas, sino ve la perfección de Cristo en nosotros, el sacrificio perfecto en nosotros a favor de cada uno de nosotros. Segunda, acompáñame por favor a segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17, lo comentábamos hace un rato. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos perfecciona. La palabra de Dios viene y rompe los patrones de imperfección que veníamos arrastrando en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de hablar, de vestir, de actuar, de juzgar, de ver a los demás. Todas las imperfecciones de nuestra vida son exhibidas a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que el pecado es pecado? Porque la palabra lo dice. ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que le agrada a Dios? Porque la palabra nos lo enseña. ¿Dónde está el consejo y la palabra profética más segura? En la palabra de Dios. ¿Quieres hacer perfectos tus caminos? Camina a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice en el Salmo 119. Y es lámpara a mis pies porque alumbra cada paso que voy, pero es una lumbrera que a lo lejos y a la distancia me muestra el camino que debo seguir, hacia dónde debo avanzar. Yo no puedo pensar en perfeccionarme a mí de acuerdo a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y sabes, lamentablemente el mundo está lleno de tantas ideologías y de tantas falsas doctrinas y falsas enseñanzas en este sentido, que te ayudan a ser un hombre destacado, una persona iluminada, alguien, un ser de luz y no sé cuántas cosas más. Pero la única verdad que nos puede perfeccionar está en la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra verdad.
¿Por qué? Mira, yo he visto y he conocido de muchas filosofías y de ideologías y de religiones y cosas místicas y ese rollo, y lo que yo he visto es que muchos de ellos toman un principio establecido por Dios y te enseñan a aplicarlo, y como es un principio diseñado por Dios y cuando tú lo aplicas funciona. El que siembra, ¿qué crees que pasa? Cosecha. No importa si es crédulo, incrédulo, bueno o malo, quien sea, el que siembra cosecha. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. El problema es que ellos toman el principio, lo aplican, pero dejan a Dios a un lado. Y entonces, como dejan a Dios a un lado, queda un hueco que ellos rellenan con ideas que no vienen al caso y que no tienen nada que ver con la verdad. Los principios de Dios pueden funcionar de manera temporal, pero los principios de Dios con Dios funcionan eternamente, son lo que establece la base eterna. Si tú dejas a Dios fuera, puedes tener algo temporal. Ay, pues ya lo perdoné, me sentí bien, qué buena onda, pero no tiene un resultado o un fruto eterno en mi vida si yo no estoy ligando el principio con Dios. Porque Dios es el que le da vida al principio, Dios es el creador y cada principio me debe acercar más a Él. Hace tiempo hablamos de ese tema, precepto, principio, persona, ¿verdad? El precepto es la orden, el principio es lo que hay detrás de la orden, la intención, pero todo eso nos lleva a una persona que es Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir guiados por la palabra de Dios. No siempre es fácil, no siempre es agradable. Muchas veces cuando nosotros escudriñamos la palabra, Dios nos manda y nos confronta con cosas con las que no estamos muy de acuerdo, no nos agradan, incluso nos duelen o nos enojan. Porque tenemos que cambiar cosas, porque tenemos que dejar de lado cosas, porque tenemos que cortar con algo o tenemos que empezar algo que no nos agrada mucho. Pero es la única manera, mi amado. La única pauta para caminar hacia la perfección de Dios está en su palabra. Y sí, hay libros que nos ayudan, hay autores que han escrito, pero siempre basado en la palabra. Siempre basado en la palabra. Ok, entonces empezamos con el sacrificio de Jesús, que es lo primero que nos presenta como perfectos, borrón y cuenta nueva delante de Dios, ¿verdad? Después está la palabra de Dios. Conforme vamos conociendo la palabra, vamos nosotros perfeccionando nuestros caminos, porque nos muestra en dónde estamos mal, nos muestra qué necesitamos corregir, nos afirma y nos anima en dónde estamos bien, también es cierto. Pero la palabra siempre nos va a ubicar. Tercera cosa que nos perfecciona. Vamos al primer libro de Pedro, por favor. Capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi amado, las pruebas nos perfeccionan. El oro y la plata tienen que pasar por fuego para ser purificados, refinados, dice la palabra, para quitar toda la escoria que es cuando están fundiendo el oro, la plata, todo lo que se acumula arriba, que son impurezas, se le conoce como escoria, y eso se va quitando. Y sabes que a veces lo pasan por fuego una vez, lo limpian, lo dejan solidificar, y ¿qué crees que hacen? Lo vuelven a pasar por fuego. Y otra vez el proceso, ¿verdad? Y también la Biblia nos dice que somos como barro en sus manos, ¿verdad? Y los alfareros agarran, cuando están preparando la arcilla para trabajarla, le dan de golpes y la azotan y la, ¿verdad? Para allá y para acá, y la pisan. ¿Por qué? Porque tienen que mezclarla bien, tienen que quitar todas las burbujas de aire y filtrar y sacar todas las impurezas. Las pruebas nos ayudan a mostrar qué tanto realmente hemos sido perfeccionados en Dios. Porque todo lo que hacemos tiene que ser probado, mi amado.
¿Cuándo se prueba tu obediencia? ¿En qué momento crees que se prueba tu obediencia? Cuando tienes la oportunidad de desobedecer. Ahí es cuando se prueba la obediencia. Cuando tienes la oportunidad de desobedecer, ahí es donde sabes si eres obediente o no. Yo les decía antes a mis hijos cuando estaban chicos, a mí me interesa que me obedezcas y que hagas lo que yo digo cuando yo no estoy en casa, cuando yo no te veo. Y tenemos que sembrar eso a nuestros hijos, ese principio de que la obediencia es independientemente de si estás o no estás, porque ahora pues muchas veces pasan más tiempo fuera de casa que bajo tu supervisión, ¿verdad? Se van a la escuela, regresan, que se van acá, van para allá, se vienen al ministerio y pasan mucho tiempo fuera de la iglesia, fuera de tu supervisión, perdón, fuera de casa, ¿verdad? ¿Y cómo estamos seguros de la obediencia? Entonces, así como la obediencia se prueba cuando estamos en ocasión de caer, muchas veces nuestra fe va a ser probada y nuestra perfección, lo que vamos avanzando en Cristo va a ser probado, y es a través de las pruebas. Platicábamos con mi esposa el año pasado, pues tuvimos ahí algunos temas de salud y yo le decía, es que siempre se llega el tiempo de vivir lo que predicas. Predicamos de fe, predicamos de confianza en Dios, predicamos de esperar en Él, predicamos de no dejarnos oprimir por las circunstancias. Es el tiempo, llega el tiempo en que tienes que vivirlo, que tienes que confiar en Él, que tienes que esperar en Él, que tienes que no dejarte aplastar por las circunstancias, por mucho que puedan ser adversas. Llega el tiempo de vivir lo que predicamos. Pero por el otro lado, lo platicábamos, también llega el tiempo de predicar lo que has vivido, de dar testimonio, de hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso también va fortaleciendo tu fe, porque de las pruebas siempre, de una manera o de otra, si tú sabes enfocarte en Dios y en sus propósitos, siempre vas a ver una victoria. Dice, espérate, Juan, ¿cómo siempre vas a ver una victoria? Siempre, si tú sabes ver en la dirección correcta. Hace 7 años mi papá enfermó de cáncer y estuvo enfermo 2 años y murió de cáncer, pero recibió al Señor, quebrantó su corazón. Yo, un poco de tiempo antes de que él muriera, Dios me hizo entender que él no iba a sanar, que se iba a morir, pero que ese proceso era la única manera de quebrantar su corazón para que él se rindiera ante él y no se perdiera. Y ahí estuvo la victoria. Ahí estuvo la victoria. Porque entonces la muerte no fue el fin. Dices, fue durísimo, sí dolió mucho, pero vimos la victoria. Las pruebas, mi amado, si sabemos ver en la dirección correcta, perfeccionan nuestra fe, nos perfeccionan en nuestro carácter. También hay pruebas de otro tipo. Pregúntale a los edecanes, por ejemplo, si no son probados a veces cada domingo, porque, híjole, me ha tocado ver cómo a veces la gente es muy grosera con ellos. Le dicen, ¿te puedes sentar aquí? ¿Por qué? Yo me quiero sentar allá. Estas sillas las compramos entre todos. Y pues sí, pero ya lo diste, ya suéltalo, ya no es tuyo. O te vas a llevar tu pedazo de silla a tu casa, o tu silla, ¿verdad? Son probados constantemente. Y eso me lleva a la cuarta área donde nosotros somos probados. ¿Se acuerdan la historia del joven rico, verdad? Está en Mateo. Ay Dios, ya moví aquí la cosa de más. Mateo 19. ¿Se acuerdan? Este joven viene, le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Y él le dice, pues cumple los mandamientos. Y le dice, pues todo esto lo hago desde mi juventud. Y entonces él pensó que ya había ganado, pero de repente Jesús voltea y le dice en el versículo 21, capítulo 19, versículo 21 del libro de Mateo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, lo que tienes, lo que eres, ponlo al servicio de otros, entrégalo por otros. En otras palabras, mi amado, sirve.
El servicio nos perfecciona. El servicio nos hace ver más allá de nuestras propias necesidades. El servicio nos hace ver el propósito de Dios en otras personas. Y yo te puedo dar testimonio. Mira, por ejemplo, normalmente en la congre a los jóvenes los vemos, ay, bien locos, fachosos, algunos medio irrespetuosos, ¿verdad? Y en su rollo. Y los criticamos y los gustamos. Pero cuando nosotros servimos a los jóvenes, empezamos a conocer sus batallas. Algo que no hubiéramos entendido de no haber servido con ellos. Y Dios ligó nuestro corazón con ellos. Y Dios perfeccionó su amor en nosotros a través de ellos, hacia ellos. Y te puedo dar muchos ejemplos. Hace también, ¿qué? Como 7 años, no más, ¿verdad? Ya como 9 años. En el 2013 mi esposa tuvo un problema de salud también que nos hizo tomar una pausa en el servicio, y cuando ya estaba ella en recuperación fuimos al médico y le preguntamos al hematólogo si ya podía regresar a servir, y él dijo sí, le va a ayudar mucho, y nos contó de una mujer que tenía una hermana que estaba casada y tenía una niña pequeña. Y en un accidente automovilístico mueren la hermana y su esposa, y ella se tuvo que quedar al cuidado de la niña pequeña. Pero esta mujer, antes de eso, dice el doctor que constantemente estaba ahí, lo visitaba, que si no era una cosa era otra, y se enfermaba y no salía adelante, y los tratamientos no le funcionaban. Pero dice, a partir de que ella se tuvo que hacer cargo de la pequeña, sus males se fueron. Y así nos pasa en el servicio. A veces yo digo, híjole, Señor, mírame aquí. Pero empiezas a tratar con la gente y te das cuenta que hay gente que a lo mejor tiene batallas más grandes que las tuyas, y está con un ánimo y te anima y te inspira a seguir confiando y a seguir creyendo y a seguir esperando. Y ves las necesidades de otros y dices, Señor, al contrario, yo no me puedo quejar de mis necesidades, tengo que darte gracias por todo lo que tú me has dado, y me mueves a lo mejor a compartir, a ayudar, a estar al lado de otros. Porque finalmente, si nosotros vemos al único hombre perfecto que ha caminado sobre esta tierra, que es Jesús, podemos entender que Él vino a dar y a darse. Él vino a darnos la salvación, a darnos enseñanza, a darnos muchas cosas, pero más que nada vino a darse a sí mismo. Y nosotros somos discípulos de Cristo, y nosotros somos seguidores de Cristo, y entonces lo menos que tendríamos que hacer como discípulos de Él es aprender también a darnos nosotros mismos. Nos decía nuestro pastor el domingo, venimos de una pausa muy larga, involuntaria, muy dolorosa en algunos casos, muy difícil, pero ya estamos aquí, ya estamos de regreso, ya estamos otra vez. La pregunta es, ¿cómo venimos? ¿Cambió algo en este tiempo o venimos igual? Llegamos a la iglesia a ver qué recibimos, a ver cómo nos tratan, cómo nos cuidan, cómo nos dan. Híjole, a veces es cómo nos hablan, cómo nos miran. O venimos a decir, ¿qué puedo yo hacer para que la iglesia sea un lugar donde todos los demás se sientan bienvenidos, se sientan amados? Mi amado, la iglesia es nuestra casa. Es nuestra casa. Yo no llego a mi casa como visita, a sentarme ahí, y si mi esposa me ofrece de cenar, ceno, y si no, no ceno. No, ¿verdad? Me levanto, agarro, o le digo, ¿qué hiciste? Y me dice, hice corajes con tus hijos todos los días, hazte de cenar tú. Pero el tema es que yo llego a mi casa y veo qué puedo servir, qué puedo hacer por ellos, en qué les puedo ayudar. Oye, que hay que hacer esto, oye, que para acá, oye, que papá esto, oye, que... Y tratar de, no te voy a decir que llego a matarme trabajando, no, tampoco, ¿verdad? También llego a descansar. Pero a través del servicio tú y yo vamos a ser probados. ¿Qué dice la palabra? Hierro con hierro se aguza. Y a veces te toca servir al hermanito, les platicaba del erizo de mi hijo, al hermanito erizo, que tú lo quieres servir y respinga y se pone y se para las espinas, ¿sí? Bueno, pues aprendimos cómo agarrar al erizo. La única que no lo agarra es ella,
Pero ya nosotros, aunque esté erizado, ya sabemos cómo agarrarlo, ya sabemos que le sobamos aquí atrás de la nuca y poco a poco se va. Entonces, si te toca servirle al hermanito erizo, agárralo con cuidado, sóbalo atrás del para que baje las espinas y entonces le sirves. Pero también, si tú estás siendo servido, procura ser alguien fácil de servir. Procura ser alguien propicio para que la gente que sirve te sirva con gusto. Te servimos con amor, pero a veces no con mucho gusto porque es difícil servirte. Perdón que te lo diga, discúlpame. Sí, te servimos con mucho amor, pero a veces no tanto gusto porque sabemos que vas a decir esto, que no te va a gustar o que vas a rezongar o que te vas, ¿verdad? Si vieras todo lo que hemos pasado por un simple cubrebocas a la entrada, por un cubrebocas, que me lo quito y me lo pongo, que no traigo los 5 pesos, no hay problema. Pero dices, es un cubrebocas, es algo tan sencillo. ¿Qué va a pasar cuando Dios te diga, deja tu tierra y tu parentela y vete a donde yo te voy a mostrar? Ah, no, espérame, Señor. Nomás mándame a un lugar donde no me pidan el cubrebocas. Pero el servicio, mi amado, regresando al tema, ya me fui por el otro, hablé como servidor, perdónenme. El servicio nos perfecciona en nuestro carácter, en nuestro amor, nos ayuda a considerar a los otros antes que a nosotros mismos. No sabes yo cómo me gozaba cuando en las reuniones de varones nos bajábamos después de la reunión a las mesas. Y yo siempre me metía a la cocina y me encantaba estar en la cocina por ese espíritu de servicio, ver que estábamos ahí platicando, echando relajo y sirviendo con gusto a los demás, sabiendo que si alcanzaba para nosotros cenábamos y si no alcanzaba no había problema, nos quedábamos sin cenar, pero contentos de haber servido a los demás. Qué bonito, qué padre. Y los de las mesas, de verdad, no lo digo porque sean los varones, pero de verdad bien fáciles de servir. No, una vez nos comimos los molotes con la salsa fría y nadie se quejó. Todos, mira. Y se levantan, te ayudo, ¿qué falta? Oye, pásanos la bolsa para recoger la basura. No, ahorita la llevamos. No, ya échamela de una vez, ya terminé. El servicio nos pule y a veces en el servicio salen chispas. A veces en el servicio nos paramos la trompa también. Pero nos une el saber que estamos en la obra para un mismo Señor, que lo hacemos porque amamos al mismo Dios y nos perfecciona, nos hace tan perfectos que somos capaces de llegar y pedir perdón, nos hace tan perfectos que somos capaces de perdonar. Somos capaces de llegar y reconocer nuestros errores y olvidar los errores de los demás y dejar todo atrás y decir fue un chispazo nada más, pero seguimos siendo un solo cuerpo, seguimos estando unidos porque tenemos el mismo propósito, caminamos en la misma dirección, servimos al mismo Dios, somos parte de la misma familia. Y eso nos lleva a ser perfeccionados en Dios. Así es que, mi amado, si no estás sirviendo, no esperes más. Busca algo en que servir, abre tu casa, vete a una reunión de hogar, acércate con los ministerios. Los niños siempre andan cortos de personal, el decano siempre anda cortos de personal. O sea, audio, tú ves que se baja uno, se sube el otro, se están rolando y haciendo peripecias para podernos servir. Acércate y empieza a servir y ve cómo Dios nos va a perfeccionar también ahí. Entonces, el sacrificio de Jesús nos perfecciona, nos presenta perfectos como nuevos delante de Dios, pero yo tengo que cuidar y mantener esa perfección que Cristo ha ganado para mí, y eso es a través de seguir su palabra, de guiarme por su palabra, de dejar que el Espíritu Santo me lleve conforme a lo que la palabra me manda. Y voy a ser probado y esas pruebas también me van a ayudar a ser perfeccionado, a ser probado y a decir, yo pensé que esto ya lo había superado, pero ya vi que no, tengo que esforzarme más. Yo pensé que ya había cambiado esta parte de mi carácter, pero no, todavía aflora y entonces tengo que seguirme esforzando más para que Dios siga obrando en mí.
Y después de que hemos sido perfeccionados por el sacrificio de Jesús a través de su palabra, que hemos sido perfeccionados a través de las pruebas, la prueba de amor es servir a otros y ayudar a otros en el proceso por el que nosotros tal vez ya hemos pasado. Sembrar en otros lo que otros han sembrado en nosotros. Alguien sembró en mí. Yo no estaría aquí hoy compartiendo con ustedes esta noche si alguien no hubiera sembrado en mí. Y a alguien le di dolores de cabeza, y a alguien le causé problemas, y alguien estuvo ahí al pendiente conmigo y no se rindió, y estuvo ahí. ¿Qué nos toca? Hacer lo mismo por alguien más. Porque eso es la iglesia. Es esforzarnos para sembrar y sembrar y sembrar, y que otros siembren y siembren, y que la semilla no se pierda, sino que siga de generación en generación. Sed perfectos pues, como vuestro Padre es perfecto. Sed vosotros pues perfectos. ¿Es retador? Sí. ¿Fácil? No. Pero Él está con nosotros, porque somos perfectos en su perfección. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos tantas gracias, porque tú nos creaste conforme a tu imagen y semejanza, en tu diseño perfecto, Señor. Y hoy te pedimos que podamos regresar a ese diseño perfecto, Señor. Nos hemos corrompido, sí, nos hemos desviado, nos hemos apartado. Hemos pecado, en pocas palabras, Señor, y eso nos ha apartado de tu diseño, de tu plan para nosotros. Pero hoy queremos que tú nos ayudes. Te agradecemos porque el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz nos ha vuelto a nuestra condición natural, a nuestra condición inicial, Señor. Y nos podemos presentar de ti una vez más como limpios, como perfectos. Pero necesitamos aprender a caminar en esa perfección. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a dejarnos guiar por tu palabra, a dejarnos guiar por la Escritura, Señor. Que no seamos movidos por sabiduría humana, por preceptos humanos, sino que busquemos la sabiduría de lo alto en tu palabra revelada por tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos ayude también a caminar en medio de las pruebas, Señor. Sabemos que vendrán pruebas, pero queremos, Señor, que esas pruebas sean para llevarnos de gloria en gloria, perfeccionados en ti, afianzando nuestra fe, afirmando nuestra confianza en ti, Señor, y haciéndonos entender que tú todas las cosas las obras para bien para aquellos que te aman. Y Señor, yo te pido especialmente que derrames sobre nosotros un espíritu de servicio, que seamos perfeccionados sirviendo a los demás, amando lo que tú amas, Señor, y poniendo por obra lo que Jesús nos enseñó, porque Él vino a servir y no a ser servido, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí.
hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. En las llamas hundiste mi pasado. Ahora sé que esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca más. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que Él puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. No más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nada nos separará de ti, Jesús. Oh, no hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Alegraré en las batallas, porque conmigo tú estarás. Alegraré